Las avellanas son deliciosas y puede ser que en la única presentación que las hayas probado sea en un tablet. Hoy te voy a enseñar a preparar harina de avellanas casera y conocerás los beneficios de incluir esta deliciosa harina en tus postres. Chef de corazón, bienvenida a mi canal. Yo soy Katia Brambila y soy especialista en hacer postres saludables sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. En el video de hoy te quiero mostrar la manera más fácil para que aproveches las avellanas en tus postres y así te quedes tranquila porque tu familia está consumiendo ingredientes que los van a llenar de energía y por supuesto van a cuidar su salud. Pero antes de continuar, si quieres contribuir a la salud de tu familia y darles amor a través de un postre, te invito a que reserves tu lugar en mi taller gratuito en línea de postres saludables. Haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y malestar cada vez que comes un postre lleno de azúcar. Y por supuesto, prepararemos algunas recetas para que puedas sorprender a tu familia. Hoy quiero contarte lo sencillo que es hacer harina de avellanas casera. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y lo descubras por ti misma. Las avellanas forman parte de los frutos secos, aportan mucha energía y por su composición tienen mucho contenido calórico, lo que las hace ideales para usarlas en galletas o en un bocadito energético, ya que con poca cantidad obtendrás la energía que necesitas para seguir tu día. Por su contenido en fibra, mejoran el tránsito intestinal. Tienen un alto porcentaje de grasas monoinsaturadas, lo que favorece a tener una salud cardiovascular adecuada. Tiene potasio que nos ayuda al sistema óseo, facilita la conducción nerviosa y la contracción del músculo liso y esquelético, incluido el corazón. Se encuentran entre los alimentos más ricos en calcio, tan importante para la salud dental y de nuestros huesos. Tienen magnesio que se encarga del funcionamiento adecuado de los músculos y los nervios. También participa en la regulación de la contracción cardíaca y brinda soporte a un sistema inmunológico saludable. Las avellanas también contienen vitamina E, que tiene propiedades antioxidantes, protegiendo los tejidos corporales del daño causado por los radicales libres. También contribuyen en la formación de los glóbulos rojos y ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte. Y si estás embarazada, te resultará interesante saber que tienen ácido fólico o vitamina B9, implicada en la multiplicación celular. Interviene en la producción de los glóbulos rojos y en el desarrollo del sistema nervioso. Lo que vamos a necesitar son las avellanas, la cantidad de harina que tú quieras hacer, esa es la cantidad de avellanas que vamos a necesitar. Ahora, ¿por qué no las puedes moler directamente? Porque si lo haces te va a quedar una harina muy amarga. Necesitamos quitarles esta parte de la cáscara para que lo puedas usar. Entonces, aquí te recomiendo que en una bandeja pongas todas las avellanas y las vamos a meter unos 10 minutos al horno. Aquí ten cuidado de que no se te vayan a pasar, porque si se te pasan de tostadas, lo que va a suceder es que te van a quedar también con un sabor como un poco amargo. Una vez que salen las avellanas listas, deja que se enfríen un poco para que no te vayas a quemar, y al hacer esto te vas a dar cuenta cómo ya se comienza a desprender solo la cáscara. Ya nos quedan las avellanas perfectamente sin cáscara, y hay unas partes en donde seguramente pues ahí se va a quedar esa cascarita. No te preocupes. Ahora te voy a dar
aquí un tip para que sepas cómo hacerlo de una forma más fácil y rápida. Y es que lo coloques todo en una bolsa. Una vez que está en tu bolsa, lo vas a tallar. Listo, así ya quedó la mayoría de la cáscara desprendida y ahora voy a utilizar un procesador. También puedes hacer este paso en una licuadora que tenga mucha potencia, también lo puedes hacer para hacer la harina, pero en este caso voy a usar el procesador. Listo, si quisieras hacer una crema de avellanas, lo único que tienes que hacer es seguir moliendo, con cuidado de que no vayas a quemar el motor de tu procesador y así vas a obtener una deliciosa crema de avellanas, la cual la vas a poder utilizar para hacer galletas o para untar sobre cualquier cosa y también puedes añadir chocolate, cacao y te va a quedar deliciosa. Te recomiendo que mezcles la harina de avellanas con otra harina más suave y ligera, como puede ser una harina de avena, de yuca, de amaranto, de quinoa. Esto para crear una textura menos densa y que no se te vayan a desbaratar muy fácilmente tus postres. Ahora que si lo que estás preparando son galletas, no te limites, que cualquier versión quedará deliciosas, como las galletas de avellanas que forman parte de mi programa de postres saludables. Ahora que ya sabes cómo preparar la harina de avellanas, te invito a incluirla en tus recetas favoritas. Y si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para postres, cómo hacer de cualquier postre uno saludable y por qué debemos eliminar el azúcar refinada, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a que solicites tu lugar en mi taller en línea gratuito de postres saludables, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y de malestar que sientes cada vez que comes un postre lleno de azúcar refinada. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho si tocas el botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas a él activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Puedes dejar aquí abajo también un comentario si quieres compartir cómo has utilizado las avellanas y si ya las has usado como harina. Recuerda que la cocina es el corazón de tu casa y entre más se comparta, mejor. Nos vemos en el próximo video.